mire, se ubica el grupo ocho romano, ¿sí? B, subgrupo B, ¿sí? Los ferromagnéticos y paramagnéticos de fierro, cobalto y níquel. Muy bien, ¿cómo ven? ¿Sí? Entonces son los que debemos de saber representativos y de transición. Los de transición interna pues serían S o S y F, ¿de acuerdo? Pero pues por el momento no los vamos a tocar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, jóvenes. Sí, profe. Profe, Lo siguiente que tenemos que saber básico. ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia en la tabla periódica? ¿Qué es una familia en la tabla periódica? Bien, es el conjunto de elementos que presentan propiedades químicas semejantes. ¿De acuerdo? Que integran un mismo grupo. Por eso les llama grupos o familias. Que integran un mismo grupo. ¿De acuerdo? Esa es una familia en la tabla periódica. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? sí, profe. Y la última, el último concepto que tomamos de este video es el siguiente. ¿Cómo clasificar ¿sí? a un elemento cómo clasificar un elemento a partir de su nombre ya vimos ayer algunos nombres, ¿no? Por lo menos los representativos los sabemos. Como alcalino, ¿sí? Alcalino térreo, ¿sí? Halógeno, ¿sí? O gas noble, otro gas noble, es otra familia, gas noble, ¿sí? Con ayuda de la tabla periódica. Pues todo para todo ayuda de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Que ya conocen.
Muy bien. Bien, entonces los elementos que se localizan, fíjense, los elementos que se localizan en el grupo uno A, subgrupo A, ¿sí? Es decir, el 1, ¿sí? Constituyen a la familia de los metales alcalinos. ¿De acuerdo? Los del 1. ¿Vamos bien? ¿No hay duda? Los del grupo 2A, los del grupo 2, subgrupo A, o grupo 2, ¿verdad? A los metales, así se llaman metales alcalino-térreos, así se llama esa familia, ¿sí? A los metales alcalino-térreos. Los del grupo 2A, ¿de acuerdo? Los del 3A, los del grupo 3, subgrupo A, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son la familia de los térreos o del boro. Esto, 3A, sí, cuando tenemos una clasificación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que conocemos como grupo y subgrupo. ¿Sí? Estos son la familia de los térreos. Térreos. O del boro, o la familia del boro, porque lo encabeza el boro. ¿De acuerdo? Los elementos del grupo, los del grupo 4, subgrupo A, ¿de acuerdo? Sí, que sería el 14, ¿de acuerdo? Son la familia de los carbonoideos. ¿Sí? O del carbono. O del carbono. ¿De acuerdo? Los del grupo 5, subgrupo A, ¿de acuerdo? Que sería el 15 de la otra numeración, ¿sí? Son la familia de los nitrogenoideos. Son la familia de los, a ver, déjenme conectar, se me está acabando la pila. Bien, ya estamos conectados. Bien, entonces las del 5 son la familia de los, es la que encabeza el nitrógeno, ¿de acuerdo? Esta es la que encabeza el nitrógeno y se les llama nitrogenoideos o del nitrógeno,
o del nitrógeno. Muy bien. Los del 6. Su grupo A, que correspondería a la 16, son la familia de los calcógenos. Eso se llaman calcógenos. También se les llama anfígenos. ¿De acuerdo? ¿Sí? O del oxígeno. O del oxígeno. ¿Vamos bien? Sí, Los profe. del que siguen. Los del grupo 7. Su grupo A, que sería el 17, son la familia de los halógenos. Aquí no hay pierde, ¿de acuerdo? Ya los conocíamos. Halógenos. Y la de los, y la familia de los, el 8, 8A, que sería el 18, es la familia de los gases nobles o inertes, ¿de acuerdo? Son los gases nobles o inertes. ¿Cómo ven? ¿Sí no sabemos las familias? Sí. Ahí está, ¿verdad? Por grupos o subgrupos o con numeración corrida del 1 al 18. Muy bien, ¿dudas, jóvenes? Pues eso es lo que debemos de saber de este video, ¿de acuerdo? Lo básico de los grupos, la construcción de la tabla periódica. ¿No hay duda con esto? Bien, No, profe. tenemos ejercicios, muchos ejercicios. Vamos a ver cuáles son. Fíjense, tenemos de ejercicios. Ahí tenemos práctica. Fíjense, entonces tenemos... Bien, ya tenemos, ya vimos contestamos las preguntas sobre ese video, no hay problema. Hay práctica. Tenemos la práctica, ahorita la vemos. Tenemos el ejercicio 9. Dice resuelve, autoevalúa el ejercicio 9. ¿Verdad? Son 4 páginas. Muy bien. Y es lo que tenemos o deberíamos de llegar esta semana. Como ustedes ven, vamos un poco atrasados. ¿Cuáles son los ejercicios? Vamos a ver. Los ejercicios que tenemos que contestar cuanto antes son estos. Vamos a ver dónde andan los ejercicios. Fíjense, son bastantes. Vamos a empezar a hacerlos a donde alcancemos, ¿eh? Y si no, me van a ayudar contestándolos bien. Bueno, fíjense. Profe, ¿me deja irlos a imprimir? Pues si ahí los tienen. Bueno, si ya está bien, no hay problema. Para que los vayan contestando. Muy bien, fíjense, aquí están los ejercicios. Vamos a ver. Recuerden, la evidencia son estos ejercicios y empezamos con estructura atómica, ¿verdad? Es decir, que empezamos con... ¿Desde qué ejercicio entregaremos este segundo parcial, profe? Mira, para el segundo parcial van a entregar a partir de este. 6. Ok. Este es 1. Este. 7. 8, que ya acabamos de contestar. ¿Se acuerdan? A duras penas, pero ya contestamos todos. ¿Se acuerdan? Que nos dan, ¿en qué constó este ejercicio? Nos dan el número de electrones y nosotros, y nos piden contestar la notación de electrónica, todo a partir de un gas noble, el diagrama energético, los números cuánticos del electrón diferencial, el nombre del elemento con su símbolo y su nombre. ¿De acuerdo? Que ya lo contestamos. El siguiente fue que nos daban los números cuánticos y determinábamos cuántos electrones se trataba, la notación electrónica, el diagrama energético, y en qué subnivel se encontraba el electrón diferencial. ¿Ya se fijaron para qué sirvió?
para formar los bloques o clases, ¿de acuerdo? Ya lo contestamos todos, ¿sí? Después, este ya lo contestamos, sí, ya. Ejercicio 9. A partir de la configuración electrónica de un elemento, pues nos piden el elemento si es representativo de transición interna, la clase, los electrones de valencia, dónde se encuentran, el nombre del elemento, el símbolo del elemento y si se trata de un metal o no metal. Y aquí están, tenemos que contestar dos, estos. Uy, son bastantes. ¿De acuerdo? Ya después sigue, ¿sí? De propiedades periódicas. Muy bien. Nos dicen que debemos de contestar ahorita. Dice que el 9 es este. A partir de acá. Porque este fue el 8 y este ya lo acabamos. Entonces debemos de empezar con este. ¿Vamos bien? Empezamos a contestar hasta donde lleguemos. Bueno, tenemos tiempo. Y si no, pues ahí los contestan, ¿de acuerdo? O si no, pues vemos los videos ya contestados en el último de los casos. Muy bien. Entonces, ubíquense en este. Esos son los que debemos de contestar en este momento. Empezamos. Ya los imprimí. Sí, por aquí los tengo. Vamos a ver. Empezamos. ¡Ay! Ahí hay tabla. Perdón. Y hay y hay práctica de esto. Vamos a ver. ¿Cuál es la práctica de esto? Ay, tenemos pendiente la práctica. La práctica, a ver, vamos a verla. Fíjense, aquí la práctica también ya está publicada, ¿eh? Vamos a ver cuál es la práctica sobre esto. Hay muchos ejercicios, como ustedes ven, que lo que nos va a faltar es tiempo para contestar todo detalladamente, pero lo pueden hacer ustedes. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer ustedes. Vamos a ver aquí. Aquí debe de estar publicada la... Tenemos que tener publicado la práctica. Vamos a ver. La práctica 4. Vamos a ver. ¿Dónde andas? Práctica 4 ya está publicada y debe de andar por acá. Tabla periódica. Tabla periódica oficial. Ya desglosamos la tabla periódica. Aquí está. Práctica 4. Ahí está la tabla. Fíjense. Práctica 4. Estructura de la tabla periódica. ¿Sí? ¿Qué es la aplicación de todo lo que acabamos de ver? ¿De acuerdo? Estructura de la tabla periódica, número atómico, periodo, grupo, subgrupo y familia. ¿De acuerdo? Sí, el número atómico o número de protones de un átomo en estado basal es igual al número de electrones. Muy bien. Colocan en el siguiente esqueleto los números cuánticos de los elementos hidrógeno hasta el germanio. ¿Sí? Por eso van a consultar, para todo van a consultar su tabla periódica. ¿De acuerdo? Desde el hidrógeno, empezamos con el hidrógeno 1, el helio 2, después continuamos con el que sigue, que es el 3, aquí va a ser el litio, el berilio, carbono, nitrógeno, oxígeno, flor y neón. Después sodio, magnesio, ¿de acuerdo? Aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. ¿De acuerdo? Y continuamos con potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, ¿sí? Manganeso, fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio y germanio.
¿De acuerdo? Que es lo primero que nos piden. Después dicen, a la representación anterior de la tabla periódica se le conoce como tabla periódica larga. Esta se encuentra ordenada en cuántos renglones, en 7 renglones a los que se les da el nombre de periodos y en 18 columnas llamadas grupos, de las cuales 8 pertenecen al subgrupo A y 10 al subgrupo B. ¿De acuerdo? Los elementos del subgrupo A pueden clasificarse a su vez por familias con base en su grupo, ¿sí? Relaciona las columnas con su respectiva familia. Los del 1, ¿cómo se llaman? Metales alcalinos. Los del 2, alcalino térreos. Los del 3, la familia del boro. También se les conoce como boroideos, ¿no? Los del 4, familia del carbonoideos. Los del 5, ¿sí? Del nitrógeno o nitrogenoideos, ¿de acuerdo? Que es lo que acabamos de escribir. Los del 6, del oxígeno, que también se llaman calcógenos o anfígenos, ¿sí? Los del, los del 5 nitrogenoideos, los del 6, los oxígenos, calcógenos o anfígenos, ¿de acuerdo? Las 6. 7, pues lo conocemos, halógenos. Y 8 gases nobles. ¿De acuerdo? Después dice bloques o clases y tipos de elemento. Responde la siguiente tabla colocando en azul la letra del subnivel del electrón diferencial y en rojo la electrón diferencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual nos dan los elementos desde el 1, ¿verdad? El 1 el hidrógeno, el 2 el helio, el 3 el litio, el boro el 5, su número de electrones, nitrógeno 7, flúor 9, neón 10, magnesio 12, fósforo 15, cloro 17, potasio 19, cromo 24 y zinc 30. ¿De acuerdo? Y hacemos el diagrama energético, todo a partir de un gas noble, los números cuánticos del electrón diferencial. ¿De acuerdo? Después dice en la siguiente tabla, anota el símbolo de los elementos de la tabla anterior y colorea la casilla del elemento, ¿sí? Con base en el subnivel de su electrón diferencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? En azul los átomos con el electrón diferencial del subnivel S, con rosa los del subnivel P, con lila los del D y en verde los del F. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después, dice ahora colorear el bloque completo utilizando el mismo código de colores. Aquí están las clases, ¿sí? S, P, D y F o bloques, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Y dice en la tabla periódica con base en los subniveles S, P y DF se identifican 4 bloques o clases, son S, P, D y F, ¿verdad? De elementos cuyos átomos tienen su electrón diferencial en el mismo tipo de subnivel, ¿sí? Con base en la clase o bloque se pueden clasificar los elementos en tipo de elementos, ¿verdad? S, P, D y F. Dice relación a las columnas. Cuando son S o P son representativos. Cuando son S, electrón diferencial termina en S y P representativos, D de transición y F transición interna. ¿De acuerdo? Después de electrones de valencia, periféricos, y lo clasificamos como metal o no metal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y después los números cuánticos, el orbital y el spin. Aquí en una tabla periódica, que es el ejercicio que vamos a hacer. Es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, sí. Ahorita vamos a contestar el ejercicio, empezar a contestar los ejercicios y ahorita regresamos a esto. Y después de esto, ver propiedades periódicas, las propiedades periódicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué se llaman periódicas? Que es el video que sigue, ¿de acuerdo? Y como ustedes ven, pues lo que nos va a faltar es tiempo. Empezamos contestando el ejercicio. Muy bien. El primero.
¿sí? Y recuerde que hablamos sobre la tabla periódica, ¿sí? Y la primera pregunta dice, la configuración electrónica de un elemento es a partir del criptón, continuamos con 5S con 2, 4D con 8. Con este dato, y consultando la tabla periódica, para todo nos basamos en la tabla periódica, que ya tienen publicada, ¿sí? Anota lo que se te pide a continuación. Primera pregunta. Nos preguntan, ¿se trata de un elemento representativo de transición o de transición interna? A ver, ¿cuál es la primera respuesta? Aquí está la respuesta. El electrón diferencial se encuentra, ¿sí?, en un orbital del subnivel D. Entonces es un elemento, jóvenes, Transición. de transición. Se trata de un elemento de transición. ¿De acuerdo? Segunda pregunta. El elemento pertenece a la clase ¿a qué clase pertenece? Ahí está. A la clase D. Muy bien. Después, los electrones de valencia, de dicho átomo son, ¿cuántos son? 8 más 2, 10. Y se encuentran ubicados en el
o los subnivel o subniveles ¿en qué subniveles se encuentran? En S y D. ¿De acuerdo? La que sigue, pregunta que sigue dice, en la clasificación periódica, el elemento se encuentra ubicado en el grupo. ¿En qué grupo va a estar? ¿Qué decíamos de los de 8, 9 y 10 electrones? Jóvenes, ¿qué grupo sería? ¿Qué pasó? ¿Los alcalinos térreos? No, 8. Son los ferromagnéticos y paramagnéticos, es 8. Y 2, 10. 8, 9 y 10 son en el 8B. ¿De acuerdo? Sí, serían el grupo 8B. Y en el periodo, ¿cuál es el que nos da el periodo? El periodo nos las da la N mayor. Es este. N mayor es este. Entonces está en el periodo 5, porque es la N mayor. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Jóvenes, ¿qué pasó? Es lo que acabamos de escribir. Le dedicamos bastante tiempo y como que no. Copiaron, pero no supieron ni lo que copiaron. Bueno, el nombre del elemento es... ¿Krypton? El nombre del elemento. Este es criptón. ¿De acuerdo? Correcto. Pero esto hay que sumarle los electrones del criptón más los 2 más 8 más 10. ¿De acuerdo? Entonces localícenlo. El nombre del elemento no del gas noble que le antecedió, sino sumar los dos. ¿De acuerdo? ¿El criptón cuántos electrones tiene? Y le suman más los 10. 36, 46. Entonces, ¿a qué elemento se refiere? ¿Rodio? No, ¿qué pasó? Consulten la tabla periódica. ¿Qué pasó, jóvenes? Iban a sacar todo. El criptón tiene 36 más 10. 46. 46. Y el de 46, ¿cómo se llama? Paladio. Paladio. Entonces, ¿dónde está el criptón? Y no sé qué tanto decían. Se trata del paladio. Ojo. Es el paladio. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el símbolo? 6, PD. el símbolo del elemento. PD. P mayúscula, D minúscula. ¿De acuerdo? Y después, ¿se trata de un metal o de un no metal? También eso nos los da la configuración electrónica, ¿de acuerdo? Comentábamos ayer la famosa escalerita, que los de la izquierda son metales y los de arriba de la escalerita son no metales, ¿de acuerdo? Se trata de un metal. Bien, entonces los empezamos a distinguir, ¿de acuerdo? Sí, dice, ese fue un ejemplo, vamos con el siguiente. ¿Dudas, jóvenes? Toda esta información nos los da, pues fue sacado a partir de una configuración electrónica. ¿Vamos bien?
Sí, profe. Entonces, continuamos. Dice, en base, aplicando la misma serie de preguntas para los átomos cuyas configuraciones electrónicas son, ahora nos piden la misma información para este elemento. Argón, a partir del argón, 4s2, 3d10, 4p3. Primero, ¿qué elemento, de qué tipo de elemento se trata? Es un elemento representativo. ¿Por qué? Porque el electrón diferencial termina en un subnivel P, por eso es representativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Después, el elemento pertenece a la clase P. Clase P. ¿La clase P dónde se encuentra? A la derecha de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Después, los electrones de valencia. Los electrones de valencia de dicho átomo, ¿cuántos son? 2 más 3 son 5. ¿Están de acuerdo? El representativo es S y P. ¿Y están ubicados en dónde? Profe, ¿cómo se calculaban los de Valencia? Este es el elemento representativo, es S o S y P. Aquí hay dos. Aquí tenemos dos subniveles que tenemos de 4S y 4P. Entonces se suman S y P. ¿De acuerdo? 2 más 3, Bien. 5. Por eso puse 5. Y están ubicados y están en los subniveles. En S tengo 2 y en P tengo 3. En S y P son los 2 más 3 son los 5. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? El que sigue dice, ¿y en el grupo, en qué grupo están? Si es representativo son 2 más 3 son 5. Su grupo, porque es representativo. Los representativos llevan la letra A. ¿Sí? ¿Vamos bien? Los de transición, la letra B o transición interna. Muy bien. ¿De cuántos electrones estamos hablando? 18, argón es 18, 20, 33 electrones. Entonces digo, tengo 33 electrones y el elemento que tiene 33 electrones es el arsénico. Se trata del elemento arsénico, ¿Cuál es su símbolo del arsénico? SN. SN es estaño. ¿Qué pasó? Arsénico. AS. Jóvenes, lo que veo no sabe nada, ¿eh? Bueno. Y se trata de un metal o no metal. Está arriba de No los... metal. Es un no metal. No metal. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. El siguiente ejemplo nos dan esta configuración. A partir del xenón, tienen que hacer muchos ejercicios, pero lo tienen que hacer ustedes, ¿eh? No los voy a hacer yo, porque se concretan a copiarlo y no saben ni lo que copian. Pero también cuando lo hacen no saben ni lo que escriben, ¿no? Pero pues de todos modos, hagan el esfuerzo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿de qué elemento se trata? ¿Representativo de transición o transición interna? Me lo dice esto. F. F, ¿qué me Profe, a mí no dice? me aparece F, a mí nada más ¿Transición me aparece interna? 6S2. Es transición interna, ¿no? Esta es transición interna. ¿No les aparece así? A mí nada más me 6S2. aparece, a mí nada más me Es que aparece creo que lo xenón 6S2. modificaron. Nosotros tomamos el de este ejercicio, lo modificaron. Si no, pues tomen este, no hay problema. Ok. ¿Sí? 6S2, 4F1. Entonces es un elemento de transición interna porque el electrón diferencial se encuentra en un subnivel de F, ¿de acuerdo? En un orbital del subnivel F, es de transición interna. Primero, después nos dicen,
El elemento pertenece a la clase F. F, correcto. Clase F. Quiere decir que va a estar abajo de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Los electrones de valencia de dicho átomo, ¿cuántos son? Electrones de valencia. ¿Sí? Son 3. Son 2 más 1. Ah, es que suprimieron los de la transición interna, porque esos, aparte de que, ¿sí? Tienen consideraciones especiales. Son 3 electrones de valencia y están en S y F. ¿De acuerdo? ¿A qué grupo? En la clase F, ¿verdad? ¿En dónde se encuentran? ¿En qué grupo se encuentran? El 3, su grupo B. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el elemento? Lantanto. Lantano. Lantano. Lantano, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De cuántos electrones hablamos? Del xenón tiene 54, 56, 57 electrones, ¿de acuerdo? Hablamos de 57 electrones. Y es el lantano y este es su símbolo. La. La, y se trata de un metal. ¿Cómo ven? ¿Bien? Y ya está hecho el primero. Ya tenemos listo el primero. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio. Son para, bueno, cambiamos nada más los elementos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el que sigue. Igual consultando la tabla periódica, ¿sí? La misma información y ahora se trata del siguiente elemento. A partir del criptón, ¿sí? 5s2, 4d6. Muy bien. Entonces, primero, representativo, transición o transición interna. Aquí está. Es de transición. ¿Por qué? Porque el electrón diferencial termina en un subnivel, en el orbital del subnivel D. ¿De acuerdo? ¿A qué periodo y familia pertenecen? Nos dicen que el periodo, ¿cómo sé el periodo? Que es la fila horizontal, es la N mayor. Es este. Esta es la famosa N mayor, porque hay dos N, pero esta es la N mayor. Me da el periodo. Entonces, periodo 5, que es la N mayor. Familia. ¿Qué familia va a ser? 6 más 2. 2, recuerden, 8, 9 y 10. Son del 8B. ¿De acuerdo? Electrones de valencia. 8. Electrones de valencia. Muy bien. Electrones de valencia. 8. ¿En dónde están ubicados? En S y D. ¿De acuerdo? 2 más 6. 2 más 6. Muy bien. ¿Sí? ¿De qué elemento se trata? ¿Ya lo identificaron? RN, ¿no? Rutenio. Es RU. RU es rutenio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Qué elementos tienen propiedades parecidas? Es decir, que sean de la misma familia. ¿Qué elementos tienen propiedades parecidas o semejantes? Pues los que estén en ese grupo, como son el fierro, el osmio e incluso el acio. ¿De acuerdo?
Muy bien. El siguiente ejemplo, a partir del xenón. Continuamos con 6S1. Entonces, esta S me dice que es un elemento representativo, ¿de acuerdo? Bien. ¿En qué periodo está? Aquí no hay pierde, pues no hay nada de traslapes, entonces está en el periodo 6. ¿En qué grupo? Grupo o familia. 1. Su grupo A. Electrones de valencia. No hay pierde. 1. Ese, ¿no? Un electrón de valencia. ¿De qué elemento se trata? Del cesio. ¿Cuál es su símbolo? SL. Elementos con propiedades parecidas. Los que tienen propiedades semejantes, los que están en el mismo grupo. Litio, sodio, potasio, rubidio, francio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Se fijaron toda la información que obtuve? Vamos con el siguiente. Vale. Sí, profe. El siguiente. El siguiente me dan la configuración electrónica a partir del radón. Y continúo con 7S, 7S2. ¿De acuerdo? La S me dice que es un elemento representativo. ¿De acuerdo? ¿Qué más me pueden preguntar? ¿La clase o bloque? Clase S. Quiere decir que se va a encontrar a la izquierda de la tabla periódica. Recuerden que a la izquierda están los S, a la derecha están los P, en el centro están los D y abajo están los F. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué periodo se encuentra? Periodo La 7. Muy bien. ¿Y en qué grupo o familia? En la 2A. 2A, correcto. 2A, ¿por qué? Porque es representativo. ¿Sí? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 2. ¿Dónde se encuentran? No hay pierde. En S se encuentra. ¿Sí? ¿De qué elemento hablo? Hablo del 86 más 2, 88. Hablo del radio. ¿De acuerdo? Ese es su símbolo y se llama radio. Muy bien. ¿Qué elementos tienen propiedades semejantes? Pues va a ser el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Elementos que se encuentran en el mismo grupo o familia, propiedades parecidas, ¿de acuerdo? Y ahí está el segundo ejercicio contestado. Muy bien, vamos con el tercero. Bien, el tercero pues lo vamos a tener que dejar de tarea porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver. El tercero y la práctica también. El tercero es una tabla. El tercero es una tabla donde me dan. El tercero y el cuarto son tablas. Y se contesta completa la siguiente tabla. Nos dan, fíjense, los electrones. Bueno, nos pueden dar los electrones. El símbolo. El nombre del elemento.
¿sí? La notación electrónica a partir de un gas noble o del kernel. Notación electrónica. ¿De acuerdo? Después, los electrones de valencia. Nos piden los electrones de valencia. Luego, los electrones periféricos. ¿De acuerdo? Después la clase. S, P, D o F. Después el grupo. Luego el subgrupo. ¿De acuerdo? Luego el tipo de elemento representativo, transición o transición interna. Tipo de elemento. Hoy ni nos alcanzó. Después nos piden el periodo. ¿En qué periodo se encuentra? Luego nos piden la familia. ¿Sí? Después nos piden si es un metal o no metal. Decir si se trata de un metal o no metal. ¿Sí? Después nos piden los números cuánticos del electrón diferencial. Del electrón diferencial, los números cuánticos. ¿Cuáles? Pues los que conocemos. Nivel. Subnivel. Orbital. Y spin. ¿De acuerdo? Lo interesante de este ejercicio es que en algunos nos dan los electrones. Empezamos, por ejemplo, con 53. Con 53 electrones y me piden toda esta información. ¿De acuerdo? En otros no me dan los electrones, ¿sí? Sino que me dan los números cuánticos del electrón diferencial. En otros me dan el grupo y el subgrupo. En otro ejercicio me dan, bueno, no, sí, lo mismo, pero me dan otros datos, ¿sí? El grupo y el subgrupo y lo ubico. ¿De acuerdo? Muy bien, en otro me pueden dar los electrones de valencia o los electrones periféricos y la clase, ¿de acuerdo? Y yo completo toda la demás información. Ese es el ejercicio. Continuando con el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Sí? El siguiente, pues son bastantes, ¿verdad? En una son 2, 4, 6, 8, 10. Son 20. 20 elementos los que se ensayan. ¿De acuerdo? Lógicamente ya no nos dio tiempo de hacerlo y eso lo van a hacer ustedes y lo vamos a revisar o vamos a checar algunos la próxima clase e inmediatamente después empezamos con propiedades periódicas y ya se nos están acumulando los cuestionarios. Ya tenemos 2 y 2 de la próxima semana. 4 cuestionarios que estaremos haciendo la próxima semana. Si dejamos que se acumulen o los vamos dosificando. El jueves que tenemos, el lunes tenemos clases el martes. Vamos a seguir con vamos a empezar para propiedades periódicas. El jueves tenemos clase, ¿sí? Ojalá podamos contestar por lo menos 2 para que no tenga que contestar 4 cuestionarios a la vez. Los dosificamos 2 el jueves y 2 el viernes. Y con eso estamos listos para el segundo departamental apenas. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Vale, profe. Pues todos esos ejercicios ustedes los hacen. Recuerden que es su evidencia. ¿De acuerdo? De todos modos, los vamos a ver cómo quedan resueltos con un video que ya está grabado. Sí, explicando cómo quedan todos, cada uno de estos, ¿verdad? Porque son bastantes y pues nos vamos a tardar, pues el tiempo que ya no tenemos. Ya estamos sobre el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, pues nos vemos el próximo martes. ¿De acuerdo? Y les mando por ahí, les voy a publicar en Classroom para que envíen las preguntas sobre lo más interesante sobre el video 12, que son los antecedentes de la tabla periódica, ¿sí? Una cronología, un resumen. Y los del 13 que ya contestamos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejar quizá máximo para el domingo, ¿verdad? Que lo entreguen. Va, profe.
Muy bien. Bueno, nos vemos. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Buenas Hasta tardes, luego, muchas profe. gracias. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós, profe, cuídese. Adiós igualmente, jóvenes. Nos estamos viendo.